Bienvenidos todos a la conferencia de este mes, de abril. Nos vamos al océano, es una novedad en el ciclo. Y permitirme que antes de empezar le dé la palabra a Pedro Quílez, que es uno de los con los que organizamos estos ciclos, que nos va a dar un poco de información sobre cómo es el proceder nuestro. Pedro, tienes la palabra. Gracias, Fernando. Bueno, bienvenidos a la 7ª conferencia de este 5º ciclo de Chateando con la Ciencia, que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Brevemente os explico, para los que no hayáis asistido a otras conferencias, cómo funcionará la sesión. En primer lugar, Fernando Palacios nos expondrá la carrera profesional del doctor en biología Francesc Peters. A continuación, se dará la palabra al conferenciante, que compartirá pantalla para acompañar su presentación, que durará aproximadamente 50 o 60 minutos. Al finalizar, comenzará el coloquio, en el que las preguntas se harán con la herramienta chat de Zoom, que gestionará Fernando. Es importante que todo el mundo recuerde que los micrófonos deben permanecer cerrados. Lo normal es que al entrar estén de esa manera, pero si no, en vuestras aplicaciones, normalmente abajo a la izquierda aparece el micrófono, aseguraos de que está desconectado. Y luego, para finalizar, deciros, como siempre, que estas charlas, el objetivo es acercar la ciencia en un entorno social y lúdico, que no en vano la idea se gestó en el bar de nuestro club y la palabra chateando tiene el doble significado de hablar y de tomarse unos chatos. Así que os invito a que os toméis algo mientras disfrutamos de esta, seguro, estupenda charla. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, antes de empezar a presentaros al conferenciante de hoy, es una reflexión que se nos hizo cuando organizamos este ciclo, todo el programa de este ciclo, en el verano del año pasado. Y la reflexión es que es muy sorprendente la gran diferencia que hay entre lo que en general sabemos de los océanos, de la diversidad biológica que tienen y lo mucho que dependemos de ellos. Y salvo un reducido número de expertos, el ser humano utiliza los océanos y quienes los habitan con un criterio de beneficio cortoplacista o simplemente los ignora, a pesar de lo mucho que dependemos de ellos. Por ejemplo, la vida en la Tierra nació gracias a los océanos y todavía hoy nos sigue proporcionando el 50% del oxígeno que respiramos. Entonces, para profundizar en la importancia de los océanos y de su biodiversidad, tenemos hoy el privilegio de contar con el doctor Francesc Peters. Es experto oceanógrafo y, como veremos a continuación, un científico volcado en el estudio de las ciencias del mar. Francesc Peters es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Georgia y, en la actualidad, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Departamento de Biología Marina y Oceanografía del Instituto de Ciencias del Mar. Su actividad investigadora incluye estudios de la dinámica del plancton y microbios en ecosistemas marinos, principalmente desde la perspectiva biogeoquímica. Ha trabajado en el estudio de los efectos que tiene la temperatura y la turbulencia sobre el plancton, en el pastoreo de protistas, en la dinámica de nutrientes costeros y en los efectos de la deposición atmosférica en sistemas marinos. Para ello utiliza datos tomados por satélites, de sensores remotos o adquiridos en numerosos muestreos costeros y en expediciones marinas. Pues ha estado por el Mediterráneo, por el Atlántico, por el Ártico y un buen etcétera. El doctor Peters supervisa un equipo de 130 personas y es autor de cerca de 100 artículos que han sido citados pues unas 2.500 veces por otros investigadores científicos. Me estoy refiriendo a artículos del Citation Index, o sea, artículos de alta calidad y con evaluadores previos a su publicación. Ha dirigido varias tesis doctorales y ha participado en un buen número de proyectos nacionales e internacionales de investigación. Además, como veremos, por su intensa labor científica e investigadora, el doctor Peters es un apasionado divulgador científico. Francesc, todo tuyo, tienes la palabra. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí, de que me hayáis invitado. Y nada, este es el título de la charla, un poco consensuado. Yo quería hacer una cosa un poco más científica, pero Fernando me convenció de que se tenía que poner un título un poco más llamativo. Y nada, voy a hablar de este tema, del océano y ser humano, y quién puede ahogar a quién y quién salvar a quién. Ante todo, estos son los logos pues, del Instituto de Ciencias del Mar. Aquí hay una imagen. Somos desde el año 2020 un centro de excelencia Severo Ochoa, el primero en ciencias del mar en España, y esto ahora nos está catapultando de manera importante
Y además, pues yo participo en el grupo de investigación que lo hemos cambiado el nombre ahora recientemente, hace un añito así, que se llama Ecología del Plancton y Salud de los Océanos. Y esta contribución o esta charla también va a contribuir en ese sentido. Bueno, ante todo, comentaros que hemos empezado la década para la ciencia oceanográfica de las Naciones Unidas para un desarrollo sostenible. Es decir, realmente se sabe poco de los océanos comparado, por ejemplo, de lo que sabemos de la Luna, ¿no? Esto se ha dicho ya muchas veces. Y las Naciones Unidas han proclamado esta década, de 2021 al 2030, como una década de ciencia oceanográfica para resolver problemas y para poder gestionar de manera sostenible los océanos y en particular con la agenda del desarrollo sostenible del 2030 también. La década para los océanos, para la ciencia oceanográfica, lo que intenta es hacer que haya una cooperación internacional más fuerte y que de esta manera impulse la investigación científica y la innovación de tecnologías para una serie de aspectos realmente que son de necesidad para la sociedad. O sea, no es porque sí, sino por responder a una serie de necesidades sociales, ¿no? Y estas necesidades son tener un océano limpio, lo cual quiere decir que lo tenemos sucio, tener un océano saludable, lo cual quiere decir que en muchos aspectos, si podemos relacionar funcionamiento normal del ecosistema con salud, pues no está del todo saludable. Tener un océano predecible, lo cual quiere decir que todavía no podemos predecir con exactitud muchos de los aspectos de las dinámicas de los océanos y de los organismos que viven en él. Tener un océano seguro, esto es especialmente por tema de tsunamis, fallas, volcanes submarinos, etc. Tener un océano que se pueda cosechar de manera sostenible. Bueno, como los océanos son pues, una fuente importante de comida para el ser humano, pues ahí está, ¿no? Porque lo estamos realmente acabando y diezmando, ¿no? Entonces, esto se intentará que sea sostenible en el futuro, de momento no lo es. Un océano transparente, esto tiene que ver con el acceso a los datos, esto realmente cada uno ya puede acceder a la NOAA o la NASA de Estados Unidos y coger todo tipo de datos para hacer sus propios análisis y estudios, y está muy avanzado, pero bueno, se tiene que todavía impulsar un poco más. Y un océano inspirador para que la sociedad empiece a entender, comprender los valores del océano, ¿no? O sea, todavía, como ha mencionado Fernando, pues vivimos bastante de espaldas al océano y a lo que le estamos haciendo, ¿no? Voy a empezar un poco más lejos, ¿no? ¿Por qué la Tierra es tan diferente? La Tierra es este planeta que tenemos aquí, en medio de Venus y Marte. Este planeta, por estar entre Venus y Marte, tendría que tener unas características en su atmósfera de CO2 alto. Venus tiene un 98%, Marte un 95%, la Tierra le correspondría alrededor de un 98%. De nitrógeno, pues también muy poquito. Oxígeno simplemente trazas, porque en Venus hay trazas, en Marte hay 0,13% en la atmósfera y en la Tierra le corresponden también trazas. Y en cuanto a temperatura, pues en medio de unos 477 y unos menos 153 de Marte, pues alrededor de unos 290 grados de temperatura. Sin embargo, la Tierra, como la conocemos, que es con vida, tiene estas características. De CO2 casi no tiene en la atmósfera, muy poco, comparado con este 98% que esperaríamos. Tiene mucho nitrógeno, tiene mucho oxígeno también. En vez de trazas, pues tiene un 21% de su composición es oxígeno y una temperatura agradable para la vida. No son 290, no son menos 53, sino que son 13 grados centígrados, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Se consigue gracias al efecto invernadero, que es una cosa natural que pasa en nuestra atmósfera y funciona de la siguiente manera. La radiación que proviene del Sol llega a la Tierra y la Tierra reemite una gran parte de esta radiación. Si en la atmósfera no hay ningún tipo de gas, esta radiación se emite totalmente a la atmósfera, pero si hay algunas trazas o hay un poco de gas de efecto invernadero, como el CO2, lo que pasa es que estos gases atrapan una parte de esta energía y se la quedan en la atmósfera, ¿de acuerdo? Y el resto se escapa de nuestra atmósfera. Bien, pues esos gases de efecto invernadero atrapan parte de esta energía y esto hace que si tuviéramos muchísimo CO2 en la atmósfera, un 98%, teníamos una temperatura de 190 grados y sin embargo, como tenemos muy poco,
tenemos una temperatura de 13 grados agradable, ¿no? Porque retenemos poca de esta energía reemitida por la Tierra. ¿Cómo se originó esto? Pues unos organismos muy similares a estas cianobacterias actuales, que son organismos unicelulares, fotosintéticos, que viven en el mar y que precisamente descubrieron esto, la fotosíntesis. Cómo cogiendo moléculas de CO2 y de agua y utilizando la energía solar, recomponen este CO2 y agua en materia orgánica, aquí visto como en forma de glucosa, y como producto secundario, como de desecho, sale oxígeno. Y este oxígeno va a la atmósfera. Pues bien, desde una atmósfera primitiva sin oxígeno, se llegó a que estos organismos insuflaran la atmósfera con este 21% de oxígeno que tenemos, ¿no? Gracias a este oxígeno luego pues, se ha podido desarrollar todo otro tipo de organismos como nosotros mismos que utilizamos oxígeno para nuestro metabolismo. Sin este oxígeno no podríamos haber evolucionado. Bien, habrán oído también, me imagino, algo sobre el cambio climático y el cambio de el calentamiento global. Y aquí les voy a mostrar la temperatura a nivel global desde el 1950 hasta 2013, que acabará este pequeño vídeo. Esta temperatura no es la temperatura que se mide, sino la diferencia respecto a una media imaginaria. La media imaginaria la ponemos en 0 y luego si la temperatura es más fría, pues se ven en los colores azules y si la temperatura es más caliente, pues se ven en los colores más rojizos, anaranjados, ¿no? Veremos ahora, pues, como desde 1950 la Tierra se ve como los colores van cambiando de un color predominantemente azul a uno predominantemente anaranjado rojizo. Y esto que se acaba en 2013 y no en 2020, que esta última década ha sido la más caliente que se ha registrado, que tenemos en registro, ¿no? O sea que todavía estaría mucho más roja de media. Esto es el calentamiento global. Por otra parte, tenemos los niveles de CO2 en la atmósfera. Aquí tenemos el tiempo actual. El tiempo actual es 1950 en este gráfico y esto tira para atrás en el tiempo y se ve como en el pasado los niveles de CO2 pues han sido altos y bajos. Esto corresponde a las glaciaciones más o menos, pero que realmente ahora en tiempos recientes estos niveles de CO2 se están disparando y esto es 1950. Si estuviéramos en 2020 estaríamos aquí arriba, ¿de acuerdo? Se están disparando mucho más alto de lo que habían sido en los últimos centenares de miles de años, millones de años. Bien, pues este es otra vez el gráfico del efecto invernadero de manera natural y esto es lo que nos está pasando. Estamos incrementando los gases de efecto invernadero en la atmósfera de manera que de la radiación solar que recibimos y que la Tierra reemite, hay una parte más importante que es retenida por estos gases de efecto invernadero y se queda aquí y menos es liberada al espacio otra vez. De manera que al retener esta energía se está calentando la Tierra. Y estos gases de efecto invernadero son a causa de la actividad humana. Esto que los científicos ya sabían desde más o menos desde los años 50, con una certeza relativa, pero cada vez más afianzada, no ha entrado hasta los últimos años en los más media, ¿no? en el público en general, ¿no? Y aquí he cogido pues, una imagen de cuando el Telenoticias de TV3, o sea, el noticiario de TV3, cada vez ahora que emite su informe meteorológico, pues aparecen ya los niveles de CO2, el nivel de CO2 de hace un año y el de hace 10 años, para concienciar a la población con estos respectos, ¿no? Cómo está incrementando y las causas que puede tener, las consecuencias que puede tener. De manera similar, la temperatura del agua de mar está también incrementando. Aquí vemos otra vez un cero, una media imaginaria, ¿de acuerdo? Y cómo desde valores negativos estamos pasando a valores positivos. Es decir, está incrementando aquí, o sea, hay una cierta variación, pero si hiciéramos una línea recta, está incrementando la temperatura a lo largo del tiempo en el océano. Uno tiene que tener en cuenta que calentar un litro de agua cuesta 1000 veces más que calentar un litro de aire, ¿de acuerdo? Por su calor específico se requiere mucha más energía para calentar el agua. De manera que cuando vemos el calentamiento del agua es que realmente se está moviendo mucho calor, mucha energía que está entrando en el sistema.
¿Y qué nos pasa con el oxígeno? Bueno, pues al incrementar la temperatura, el oxígeno es un gas que está en la atmósfera, pero claro, se disuelve dentro del agua. Al disolverse dentro del agua tiene una solubilidad y esta solubilidad disminuye con la temperatura. De manera que ahora, al incrementar la temperatura del agua de mar, también decrementa la cantidad de oxígeno que este agua de mar puede contener. ¿De acuerdo? Está bajando el nivel de oxígeno en el agua de mar simplemente por un efecto de solubilidad. Pero no solo. Hay efectos debidos al ecosistema marino. Esto es un esquema, un cartoon de un ecosistema marino donde tenemos en general dos capas. La mar se puede considerar dos capas. Una capa superficial que es de solo unos 100 metros. Esto no está a escala. Estos son 100 metros y estos son 3.700, 4.000 metros de media. ¿De acuerdo? O sea, esta capa que parece pequeña, de hecho son 4 kilómetros y estos son solo 100 metros. Donde pasa la mayor parte de la acción es en esta capa superficial, donde hay presencia de luz, tenemos CO2 y el fitoplancton, como he dicho, puede hacer la fotosíntesis y generar materia orgánica y todo un sistema trófico puede alimentarse de esta materia orgánica producida. Claro, pero el fitoplancton no solo necesita luz y CO2 para hacer la fotosíntesis, también necesita nutrientes, como cualquier planta, necesita silicio, nitrógeno, fósforo. Y esto en la capa superficial está en condiciones limitantes, hay poquito, mientras que en las capas profundas hay mucho. Y va entrando por diversos mecanismos difusivos y otros de la capa profunda a la capa superficial. Pues bien, con el calentamiento global lo que está pasando es que se está aislando más esta capa superficial de la capa profunda, de manera que cuesta más que estos nutrientes, esta agua rica en nutrientes de las capas profundas, pasen a las capas superficiales. El fitoplancton, al tener menos nutrientes, puede crecer más, al menos fotosíntesis y también menos producción de oxígeno. O sea, por otra parte, pues hay menos producción de oxígeno debido a este efecto ecosistémico. Aquí vemos, estos son datos míos de satélite, desde 1998 hasta 2017, la variación en clorofila. ¿Y cómo es esta variación en clorofila? Si el valor es 1, quiere decir que en una década, en 10 años, la clorofila no ha variado. Si es mayor que 1, habrá un incremento de la clorofila. De manera que si en un año determinado, vamos a decir el año 2000, tenemos una clorofila de 3 y tenemos un valor multiplicativo de 1,05 aquí de subida, quiere decir que en el año 2000, he dicho 2000, pues en el año 2009 esta clorofila va a ser 3 multiplicado por 1,05. Y en cambio, si es negativo, pues va a bajar. Pues bien, cuando se analizan las tendencias de estos datos de 98 hasta 2017 para el Mediterráneo, vemos cómo es en esta zona, sobre todo el mar del Mediterráneo oriental, donde vemos un decrecimiento de la clorofila. En algunos puntos hay un incremento de la clorofila, y en las zonas donde no hay puntos, esto quiere decir que no hay una tendencia estadísticamente significativa, ni positiva ni negativa. No se puede distinguir de uno de manera estadística. En los donde hay puntos sí hay un incremento o un decremento estadísticamente significativo. Bien, si se cogen los datos de los últimos 5 años, de 2013 a 2017, se ve cómo cambia completamente esta imagen y se ve cómo, fijaros ahora en la escala, ya no va de 1,1 a 0,9, es decir, alrededor de 1, sino que todos los valores son menores que 1. En todo el Mediterráneo, en estos últimos años, está decreciendo la clorofila, en valores más significativos, de hecho, o más grandes en el Mediterráneo occidental que en el Mediterráneo oriental. Y se cree que esto es debido precisamente a este aislamiento más grande debido al calentamiento global de esta capa superficial respecto a la capa profunda, de manera que hay menos nutrientes que llegan a la capa superficial. Sí, resultados similares se han observado con datos de satélite también para el océano global, donde sí que depende de la región, pues aquí hay unas regiones donde se ve una tendencia positiva, especialmente en las zonas de latitudes altas, cerca de las zonas polares, y sobre todo en lo que es trópicos y subtrópicos, que englobaría de hecho el Mediterráneo, se ven unas tendencias sobre todo negativas, de bajada de la clorofila. Por tanto, hay menos producción de fitoplancton, habrá menos producción de oxígeno. Y otra manera
en que el oxígeno está decreciendo en el mar es debido a que en las zonas costeras, sobre todo, estamos pues tirando nuestros desechos básicamente en forma de mierda y nutrientes en el mar, ¿no? Aquí esta materia orgánica, otra vez caracterizada como glucosa, ¿no? Es el proceso inverso a la fotosíntesis. Glucosa es quemada con oxígeno, necesitamos oxígeno para quemar esta glucosa y producir CO2 y agua. Esto es lo que hacemos nosotros cuando comemos y es lo que hacen todos los animales y además las bacterias heterótrofas que viven en el mar. De manera que si les echas materia orgánica y nutrientes, que también los necesitan, pues ellos a todo gas están quemando esta materia orgánica, consumiendo oxígeno en grandes cantidades, produciendo CO2 que va a la atmósfera también y agua. De manera que hay zonas donde este oxígeno se consume muy rápidamente. Estas zonas costeras sobre todo y de países desarrollados donde hay más producción de esta materia orgánica que va, o países con mucha población, como en Asia también, pues son zonas donde el oxígeno en las zonas costeras está bajando muchísimo, ¿de acuerdo? Y además en las zonas subtropicales y tropicales, debido al efecto del incremento de calor y la menor solubilidad, pues también se están produciendo muchas zonas donde baja el oxígeno. La consecuencia de una serie de zonas, por ejemplo, esto es la desembocadura del río Mississippi en el Golfo de México, y hay unas zonas que se ha consumido tanto, porque aquí baja mucha materia orgánica por el Mississippi, que se ha consumido tanto el oxígeno que son zonas que se llaman dead zones, que ya no hay oxígeno y se llaman dead zones porque están muertas, ¿no? Donde antes podían vivir crustáceos como gambas, etcétera, ahora no pueden vivir, no hay oxígeno y estos organismos no pueden vivir ahí. Por tanto, son zonas muertas, ¿no? Y claro, esto no son cosas que les puedo decir yo, sino son temas que abordan, pues, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que son los que listan las especies en peligro de extinción, amenazadas, etcétera, ¿no? Están muy preocupados por el tema este del oxígeno, que ha decrecido a cerca de un 2% desde mediados del siglo XX, pero además se está incrementando la tasa esta de decrecimiento del oxígeno, ¿no? Y esto es debido, como ellos dicen, en parte al cambio climático, con el incremento de temperatura, y en parte al incremento de los nutrientes y materia orgánica descargada en las zonas costeras por parte humana, ¿no? Esto tiene unas consecuencias, claro, en estas zonas pues se reduce la biodiversidad, hay cambios de especies, algunas son más tolerantes a bajos niveles de oxígeno, hay cambios de distribución biogeográfico de especies, una reducción de pesquerías locales, etcétera, ¿no? O sea, las consecuencias para la sociedad son muy importantes. Y aquí, con esto he querido simplemente un elemento un poco estridente a otra forma de ahogamiento, pero veréis que es relevante y es la que sufren muchos organismos grandes marinos, ¿no? Debido a los macroplásticos, en este caso, que echamos al mar, ¿no? Vemos las tortugas aquí, como pueden ver afectadas por los plásticos marinos, que las pueden llegar a ahogar, y también las aves marinas, ¿no? En gran parte. Aquí se ve un pájaro dentro lleno de plásticos que ha consumido. Evidentemente esto les ahoga, les estrangula, les obtura su sistema digestivo, etc., ¿no? Se considera que más del 50% de las tortugas marinas han consumido plástico y que alrededor de 1 millón de aves marinas y unos 100.000 mamíferos marinos mueren cada año a causa de la ingesta de plástico, ¿no? Por ahogamiento, por estrangulamiento, por oclusión de su sistema digestivo, ¿no? Claro, para una tortuga marina que come, por ejemplo, medusas, pues es indistinguible una bolsa de plástico que una medusa, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, pues con estas y otras consecuencias de la actividad humana estamos ahogando la vida en el océano, ¿no? De manera literal o de manera un poco figurada, pero realmente estamos ahogando, ¿no? Decreciendo el oxígeno y ahogando la vida marina. Se considera que alrededor de 1 millón de especies están ahora mismo a punto de extinguirse, ahora y en las próximas décadas, y que la tasa de extinción debido a la actividad humana, etcétera, es de 10 a 100 veces superior
a la observada en los últimos 10 millones de años. Bien, y ahora está la contrapartida un poco, cómo el mar nos está ahogando a nosotros. Y ya veis por dónde van los tiros. Aquí hay unos cubitos de hielo que se están deshaciendo con el incremento de la temperatura, ¿no? Aquí vemos el hielo ártico. El hielo ártico es hielo marino y cómo la extensión de este hielo ártico está decreciendo. Aquí está el tiempo y cómo está decreciendo de manera muy drástica, especialmente en los últimos años. Esto no importa mucho en el caso del hielo ártico porque es hielo sobre agua. Es decir, si ustedes tienen un vaso y tienen con agua y un cubito de hielo dentro, cuando se deshace este cubito de hielo, el volumen de agua no aumenta. ¿De acuerdo? Lo pueden experimentar ustedes mismos. Pero esto no es lo mismo cuando se trata de hielo sobre masa terrestre. En este caso es Groenlandia y se ve cómo también está decreciendo muchísimo el hielo en Groenlandia. Esto sí que es hielo que está sobre tierra y que cuando se derrite, ¿de acuerdo? Va a parar al mar y está incrementando el agua que hay en el mar. Lo mismo en la Antártida. La tendencia también es espectacular cómo se está derritiendo la masa de hielo antártico. Bien, no solo es el incremento de este agua que va a parar a mar, derritiendo el hielo, sino que hay otro fenómeno que es tanto más importante, que es el debido a la expansión, lo que se llama la expansión térmica. El agua es un compuesto muy especial, porque a bajas temperaturas, en estado sólido, a 0 grados, de hecho, es menos denso que a 4 grados. Y esto hace que el hielo, los icebergs, floten en el agua, ¿no? Pero en general los líquidos, y esto ocurre también en el agua a partir de los 4 grados centígrados, al aumentar la temperatura, aumenta su volumen. Es decir, al aumentar la temperatura, las moléculas de agua se mueven más rápido, están siempre moviéndose un poco, vibrando, se mueven más rápido, y esto requiere de más espacio, más volumen. Por tanto, un mismo kilo de agua a una temperatura y a una temperatura más elevada, a temperatura más elevada ocupa más espacio. Y esto está en gran medida causando, al incrementar la temperatura del agua de mar, pues con la expansión térmica está produciendo que haya una subida del volumen del nivel del mar, ¿de acuerdo? Debido al incremento de volumen del agua. Aquí son datos locales del Estartit tomados por Josep Pascual y quiero mencionarlo porque es una persona muy peculiar. Josep Pascual es un ingeniero que se dedicó pues, a hacer casas, etcétera, pero tenía curiosidad por el mar y desde bien joven empezó a tomar datos muy precisos de muchas variables y ahora tenemos las series más largas de datos oceanográficos en España son las que él nos proporciona, ¿no? Y esto es el nivel del mar medido en el Estartit, es esta localidad de la zona de Gerona del Empordà, donde se ve cómo la media del nivel del mar está subiendo y está subiendo unos 3 centímetros por decenio, ¿de acuerdo? Que es más o menos la media de lo que está subiendo también a nivel global, un poquito más de lo que está subiendo a nivel global el agua de mar, el nivel del mar. Claro, con la subida del nivel del mar tenemos una serie de consecuencias, ¿no? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Cataluña el 40% de los municipios tienen un alto riesgo de inundación, pues claro, al vivir cerca del mar, en zonas expuestas a la subida del nivel del mar, no solo es por la subida del nivel del mar media, que serán unos pocos centímetros por decenio, sino el hecho de que cuando hay una tormenta, claro, estos 3 centímetros de más, estos 10 centímetros de más, lo que hace es que con la tormenta se inunden grandes zonas interiores luego, ¿no? Y no solo la pérdida de vidas humanas, cada año hay una pérdida de vidas humanas en zonas costeras debido a estos efectos, ¿no? Sino también el riesgo de proliferaciones de enfermedades infecciosas con las inundaciones, ¿no? Y esto se vio claramente en el Katrina, está reportado que hay toda una serie de infecciones cutáneas, respiratorias, vómitos, fiebre, causadas por estas condiciones insalubres debido a la inundación y que nos afectan directamente a la salud, ¿no? La preocupación por la subida al nivel del mar no es una cosa que podamos decir, oh, es que aquí en Cataluña no sé qué. No,
sea, aquí tenemos la agencia, la Administración Nacional Americana para los Océanos y la Atmósfera, que está muy preocupada, ¿no? Están reportando pues, incrementos del nivel del mar de 21 a 24 centímetros desde 1880 y que las tasas de incremento de este nivel del mar pues, están incrementando mucho en las últimas décadas, ¿no? De manera que de hecho ahora en muchas localizaciones de la costa de Estados Unidos, como ahí tienen mareas, ¿no? Y cuando hay una marea alta puede haber una inundación, ¿no? Pues las inundaciones por marea alta están están siendo de 300 a 900 veces más frecuentes que fueron hace 50 años. Y esto es debido al incremento del nivel medio del mar, que hace que cuando haya una marea alta, pues entre mucho más dentro. Claro, no son solo cosas, como he comentado, que pasan en zonas remotas, ¿no? El típico caso de Bangladesh y tal y cual, donde sufren inundaciones cada año, sino en nuestras costas. Aquí está el delta del Ebro y cómo se inundó también con el temporal Gloria, en parte, un poco. Se puede ver cómo el mar entra. Aquí es parte agua de mar, de hecho, parte de agua mar y parte agua dulce de los arrozales, pero se ve como todo el delta del Ebro queda cubierto de agua. Bueno, yo más o menos ya voy acabando mi charla, pero tengo una serie de apuntes personales que quiero comentar. Y es que, por ejemplo, esta mañana, cuando estaba preparando la charla, me he quedado en casa teletrabajando y preparando la charla, y he salido a la terraza a hacer un pequeño vídeo de esta planta que tengo, una Crassula ovata, y que os voy a mostrar porque quería ver pues, el crecimiento de esta planta, ¿no? Y a ver si ustedes me pueden ayudar a ver el crecimiento de esta planta en un pequeño vídeo de, no sé si son 40 segundos. Yo por mucho que lo observo, me ha costado mucho ver el crecimiento de esta planta. No sé si alguien en esta sala o en la videoconferencia puede observar el crecimiento. Unas florecillas, ¿no? ¿Alguien puede ver algo? Unas No. yemas, ¿no? ¿Eh? Las Unas yemas. No sé, yo no he visto un incremento. A lo mejor tendría que medirlo con algún instrumento o algo, pero me ha costado muchísimo. Yo lo he visto básicamente estática. Pero bueno, hay otras personas que han sido más inteligentes y, por ejemplo, aquí tienen un arbolito y fueron tomando fotos a lo largo del tiempo y aquí está el top del arbolito donde pongo la mano aquí en el puntero y claro, a lo largo del tiempo, de varias estaciones y años, pues sí que se ve el crecimiento, ¿no? Y eso que sabíamos que esa planta que tengo en mi jardín o en mi terraza, pues evidentemente está creciendo, ¿no? Aquí, claro, con varios años se ve cómo el árbol está creciendo, esta otra planta, ¿no? Lo que quería es hacer notar que no siempre, por no ver una cosa, no está pasando, ¿eh? La mayoría de las veces es porque no estamos en la correcta escala temporal de observación, ¿no? Y en cambio, cuando sí utilizamos una correcta escala temporal de observación, pues sí se puede ver este crecimiento, ¿no? Es un poco lo que nos pasa con el incremento del agua de mar, por ejemplo, ¿no? Que claro, vamos a bañarnos cada año, bueno, a lo mejor sí que nos parece que un año el agua está más cerca, más lejos, no sé, pero hay variación también y no le damos importancia. Y sí que está pasando, está incrementando el nivel del mar, ¿no? Bien, volviendo al océano y ser humano, ¿quién puede ahogar a quién y quién salvar a quién? Bueno, yo creo que no sé, es un poco estéril este debate, ¿no? Porque incluso si los humanos ganamos, es decir, hemos machacado el océano, hemos extinguido una gran parte de las especies porque lo estamos ahogando con nuestras acciones sobre el clima, que generan que haya menos oxígeno, además de todas las otras cosas que hacemos con los plásticos, con el incremento de nutrientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues es la naturaleza, pues le pasa esto, pues bueno, no pasa nada.
Y nosotros, el efecto de la subida al nivel del mar, pues con nuestra tecnología, pues hemos puesto barreras y nos hemos protegido y hemos hecho estudios, o sea, obras de ingeniería para que no nos afectara tanto, ¿no? Bueno, incluso si ganamos, ¿no? Esto es como ganar, ¿no? Somos nosotros que ahogamos, pero no nos han podido ahogar a nosotros, ¿no? Esto tiene un gran coste económico y social, este coste de la defensa costera, ¿no? Brutal. Además, menos biomasa, ¿no? Menos biomasa marina, como es una parte importante del sustento humano y más lo va a ser en el futuro, ¿no? Menos comida, pues esto nos va a repercutir también, ¿no? Menos biodiversidad, también nos va a repercutir, o sea, la diversidad no está ahí porque sí, ¿no? Por ejemplo, gran parte de los medicamentos se están ahora estudiando, sacando a partir de principios activos que se encuentran en animales marinos, diversos, ¿no? Antitumorales, antiinflamatorios, así, de organismos tipos esponjas, tipos gusanos marinos, etcétera, ¿no? De manera que si esta diversidad decrece mucho, pues estos medicamentos van a desaparecer, ¿no? Esto ya hubo una película muy famosa, no me acuerdo el título, ¿no? Pero era acerca del Amazonas con este mismo principio, ¿no? Que destruían el Amazonas, se destruía la biodiversidad y el posible medicamento que podía derivarse de una hormiga que solo vivía en los árboles determinados, ¿no? Pues si eliminabas esos árboles, esta hormiga también se extinguía y el medicamento antitumoral que se derivaba de esta hormiga, pues no podía desarrollarse. No podía. Entonces, estamos eliminando la posibilidad de encontrar medicamentos para nuestras enfermedades actuales, pero más importante todavía, para las enfermedades futuras que todavía no tenemos, ¿no? O, por ejemplo, o sea, de enfermedades salen, ¿no? El COVID no nos ha salido de afectando a los humanos ahora, no existía, ¿no? Pues todo tipo de enfermedades pueden haber y soluciones puede haber en principios activos de muchos organismos marinos, ¿no? También más polución, os he puesto el ejemplo de los macroplásticos, ¿no? Pero el problema realmente importante son los microplásticos, ¿no? Estos que no los podemos recoger con redes y tal, que entran en la cadena trófica marina y al final nosotros comiendo pescado y otros crustáceos, etcétera, marisco, pues nos los vamos a tomar, ¿no? Y el plástico en sí no es tan problema, sino todas las sustancias que los fabricantes ponen en el plástico para que tenga rigidez o para que sea más flexible o porque sea retardante para que no se pueda quemar, ¿no? Que sea retardante de flama, mil cosas que les ponen a los plásticos, colorantes, etcétera, que estas sí son nocivas y se bioacumulan o en tejido adiposo o en tejido muscular, etcétera, ¿no? Y causan toda una serie de disrupciones, desde tumores hasta disrupciones endocrinas, todo tipo de enfermedades, ¿no? Más polución, menos salud. Y los cambios de especies y ritmos, pues tampoco son baladíes, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro cuerpo está adaptado a una serie de, por ejemplo, de alérgenos de las plantas y animales que viven en nuestro entorno, ¿no? En cambio, si nos plantan otras especies o nos vienen otras especies debido al cambio global, pues estas especies pueden tener toxinas o simplemente las sustancias que liberan son alérgenos para nosotros a los que no estamos acostumbrados, a los que no tenemos defensas y por tanto pues también nos afecta la salud. De manera que incluso si ganamos, estamos perdemos. Por tanto, aquí la única solución es redireccionar todo el impacto que estamos teniendo a nivel global y en especial en los océanos, de los cuales se sabe todavía poco, ¿no? Para intentar mitigar todas estas causas que como un boomerang, todas estas consecuencias que como un boomerang nos están volviendo y nos están dando en la cara ahora y en el futuro todavía va a ser más importante si no las direccionamos, ¿no? Este cartoon lo habrán visto, ahora estamos con la ola esta del COVID, ¿no? Que nos viene encima y ha sido un gran desafío, o sea que nos ha reportado graves consecuencias a nivel social, humano, ¿no? Que en parte, debido a que hemos tenido que direccionarlas, pues los economistas prevén que hay una recesión que nos viene encima, que va a ser una ola todavía más grande. Yo no sé si esto será así o no, pero realmente
detrás viene una ola mucho más grande, que son cómo vamos a tener que afrontar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Porque una cosa será un COVID y otra cosa será tener que revertir una serie de concentraciones, tendencias de gases, etcétera, a nivel global, ¿no? Esto va a ser mucho más costoso y si no se direcciona, pues las consecuencias de esto también van a ser mucho más graves, ¿no? Como curiosidad, si alguien está interesado, yo tuve el placer de hacer una especie de sumario sobre el cambio climático y la salud en Cataluña, las relaciones entre cambio climático y salud, y hay montones, ¿no? Muchas a través del ecosistema, a través de consecuencias en el ecosistema y otros, ¿no? Si alguien está interesado, este informe está en catalán, pero también está en inglés, o sea que se lo podría pasar, ¿no? Ahí hay temas no solo de océanos, sino también terrestres, etcétera, ¿no? Como el cambio climático y la salud están relacionados. Finalmente, con el COVID hemos aprendido que en los casos más graves, ¿no? Donde estaban en las UCIs, a las personas les faltaba el oxígeno y se tenían que conectar a respiradores, ¿no? O sea, el tema de que a uno le falte el oxígeno es una de las peores sensaciones que puede tener, ¿no? Es un sofocamiento, un ahogamiento interno y es una sensación terrible, ¿no? Y por eso con los respiradores artificiales, pues se solventaba, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para la humanidad el planeta Tierra es nuestro respirador, ¿de acuerdo? Es el que nos proporciona el oxígeno para que podamos respirar. Y por tanto, aunque sea de manera muy egoísta, de manera que nosotros podemos plantearnos, oye, yo no quiero ahogarme, entonces, ¿qué hago? Pues bueno, voy a hacer no tanto impacto sobre el planeta, de manera que no me acabe ahogando. Simplemente por este razonamiento muy egoísta, tendríamos que revertir parte de las acciones humanas que están produciendo pues, el cambio climático, la falta de oxígeno en el océano, etcétera, ¿no? Y nada, muchas gracias. No sé cómo voy de tiempo, no sé si la charla ha sido muy cortita o no. Creo que he tardado unos 45 minutos, bueno, está bien. Así tenemos tiempo para preguntas y para empezar un debate si ustedes quieren, ¿no? No sé si quieren que deje este pequeño vídeo promocional del ICM que hicimos hace unos años. Y con esto pues acabo mi intervención. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias por tu conferencia. Ha sido muy ilustrativa. Hay un pequeño problema. Sí. Nos has contado las causas. Sí. Nos has contado las consecuencias. Pero estoy seguro que nos puedes contar si hay las soluciones. Bueno, la solución es obviamente, no es mía, ¿no? Y es que tenemos que reducir el aporte de CO2 en la atmósfera y los otros gases de efecto invernadero, ¿no? Nos está viniendo una ola encima en unos años seguramente debido al deshielo de las zonas de permafrost. Las zonas de permafrost en Siberia, etcétera, contienen gran cantidad de materia orgánica que ha estado helada. Permafrost significa que está helada permanentemente, ¿no? Ha estado helada permanentemente durante miles, millones de años y que ahora se están deshelando. Y hay materia orgánica que los microorganismos terrestres van a descomponer y van a descomponer en forma de CO2 y también en forma de metano. Y el metano es un gas que es 1000 veces más potente de efecto invernadero que el CO2. Es decir, que casi seguro que si no revertimos ya algunas actividades humanas que comportan este incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el incremento de temperatura se va a disparar. O sea, va a ser un incremento exponencial. Lo que decimos de tantos décimas de grado por década o lo que sea, va a ser cada vez más, ¿no? O sea, si son ahora 2 décimas por década, van a ser de aquí, en la siguiente década van a ser 4 décimas, luego van a ser 8 décimas y cada vez más, ¿no? O sea que en pocas décadas el incremento de temperatura será mucho más grande todavía. Entonces, claro, ahora se está empezando con temas, por ejemplo, de reducir pues, los automóviles de turismo, de un sistema de combustible
con combustibles fósiles, ¿no? Por eléctricos. Tampoco es una panacea del todo, porque esta electricidad de alguna manera también se tiene que generar, ¿no? No viene de ningún sitio y todavía no se genera 100% a partir de fuentes renovables, ¿no? Como energía solar o energía eólica, ¿no? Todavía se genera mucho a partir también de combustibles fósiles que va a la red eléctrica, y luego tú enchufas el coche y dices, bueno, es electricidad, no estoy contaminando, pero realmente sí que estás contaminando en una parte importante todavía, ¿no? Y de hecho el CO2 en la atmósfera debido al tráfico terrestre es cerca del 30% solo, ¿no? También hay debido a la calefacción, debido a la industria, al transporte marítimo y a muchas otras causas, ¿no? O sea, todo esto se tiene que reducir y no podemos ver una reducción inmediata de estos efectos a nivel global. Aunque redujéramos ahora drásticamente, no emitiéramos nada de CO2 a la atmósfera, hubiera un balance negativo, por ejemplo, de CO2 a la atmósfera, todavía no veríamos efectos, revertir estas tendencias hasta dentro de unas décadas seguramente. Hay una inercia que seguiría subiendo, o sea que tenemos que direccionar estos temas rápidamente porque todavía tardarían unos años en producir consecuencias. Sí, al mencionar el permafrost está también todo el metano que está en el océano Ártico. El metano es un gas también de efecto invernadero muy potente, ¿no? Mira, tienes bastantes aplausos. Es videoconferencia, luego no los puedes oír, ¿no? Es simplemente con el Sí, chat me van llegando, ¿no? Y preguntas. sí. Y Carla pregunta, ¿podrías ahondar un poco en cómo afecta exactamente este cambio al fitoplancton? El cambio de temperatura. Bueno, a ver, es muy complejo. Os he explicado un poquito el tema más gordo, creo que es esto de las dos capas del océano, ¿no? Y cómo el fitoplancton, como cualquier planta, necesita nutrientes en la capa superficial, que es donde le llega la luz. En las capas profundas del océano no hay luz, ¿no? Entonces, la luz es necesaria. Y en estas capas superficiales hay pocos nutrientes, ¿de acuerdo? El fitoplancton los usa, a la que hay un poco de nutrientes los usa. Y tienen que venir de las capas profundas. El aumento de temperatura lo que hace es que estas dos capas, claro, calienta más la capa superficial y las dos capas están más separadas. Al estar más separadas, físicamente más separadas, cuesta más que los nutrientes por difusión y otros mecanismos entren a la superficie y alimenten este fitoplancton. ¿De acuerdo? No es que haya una desconexión total, pero hay una reducción de esta difusividad, de esta difusión de nutrientes de las capas profundas a las capas superficiales. Al tener menos nutrientes hay menos producción y al tener menos producción habrá menos producción de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto que el aumento de temperatura también aumenta todas las tasas metabólicas, ¿no? Entonces, simplemente, si no hubiera esta reducción de los nutrientes y con los mismos nutrientes, el fitoplancton con más temperatura produce más, ¿no? Lo que pasa es que no solo en el sistema marino no solo hay organismos productores de oxígeno, fitoplancton, sino que también están los consumidores de oxígeno, que son muy importantes, todas las bacterias heterotróficas, etcétera, ¿no? Y el aumento de temperatura incrementa un poquito más el metabolismo heterotrófico que el metabolismo autotrófico. O sea que el balance global al final también de la temperatura es aumentar la producción de CO2 y disminuir el oxígeno. Sí, sí, está muy claro. Está muy claro. Mira, siguen llegando muchos aplausos, ¿eh? Muchas y, gracias. y preguntas. Cristina pregunta una cosa muy práctica y es ¿qué tipo de pescado es más sostenible de comer? ¿Con El cuál más, hacemos menos daño? el más pequeño. El más pequeño. Sí. El Además es más, el más sano. bueno, esto más sano, ¿no? Bueno, En hay una cadena pescado. trófica vas acumulando todas las porquerías, ¿no? Bueno, sí, claro, los atunes pues acumulan mercurio y claro, se acumulan sustancias nocivas de estas que comentaba a partir de plásticos y otras sustancias, ¿no? En tejido muscular y adiposo de peces y claro, cuanto más alto en la cadena trófica, pues peor, ¿no? Por eso tenemos que vigilar en el consumo de, por ejemplo, de atún, de pez espada y tal y cual, porque llevan bastantes contaminantes. No comer poco eso porque si no el nivel de contaminantes que estamos ingiriendo es alto, ¿no? Pero vaya, cuanto más pequeño es el pez,
pues más directo está acerca de su zona de producción, el fitoplancton, zooplancton pequeño y los peces, ¿no? Si coges peces muy grandes, para un pez muy grande que ha comido otros peces pequeños, se ha perdido mucha energía, porque en cada paso trófico se pierde mucha energía. De manera, por ejemplo, que los salmones, que son carnívoros, etcétera, y que tanto nos gusta ahora comer salmón de las zonas de acuicultura de salmón y tal y cual, es muy poco sostenible, ¿de acuerdo? Es poco sostenible. En cambio, comer sardinas o anchoas o así está mucho más cercano a la producción de la materia orgánica y por tanto es mucho más sostenible. Lo que pasa que lo que ya no es sostenible es pescar anchoas y sardinas en masa para hacer harina de pescado para alimentar pescados más grandes, ¿no? Entonces ya, y no, con nosotros comer los pescados más grandes, ahí perdemos todo, ¿no? Y esto lo estamos haciendo. Es cierto que ahora se están desarrollando piensos para pescados en acuicultura que ya no dependen tanto de la harina de pescados pequeños, etcétera, etcétera, sino que se puede generar a partir de soja, etcétera, los elementos necesarios, el omega 3, etcétera, que luego hacen piensos con esto y tal y cual. Bueno, pero al final también tienes que cultivar plantas en tierra para alimentar pescados en el mar, ¿no? En definitiva, cuanto más bajo en la cadena trófica, pues mejor para el sistema, ¿no? Mejor para el sistema. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que te hacen es... Esto lleva a otra consecuencia. Por ejemplo, es más sostenible comer medusas o comer invertebrados marinos que comer organismos carnívoros, aunque sean de bajo nivel trófico, ¿no? Por ahí van ahora, claro, habrán oído noticias o ver reportajes de cómo estamos en la sociedad intentando ahora cultivar insectos, etcétera, ¿no? Para consumo, ¿no? Y que esto todavía no ha entrado en nuestra mentalidad, pero que seguramente en unas décadas será bastante normal, ¿no? Cuanto más bajo en la cadena trófica, pues más eficiente eres, ¿no? En A la Corea hora del de... Sur ya la comen, ¿no? Las medusas. Sí, Pero aquí todavía no nos ha entrado. no. Mira, una pregunta que es un poco fuera de la conferencia que nos has dado, pero relacionada por los aspectos energéticos, ¿no? Fernando te pregunta si sería una parte de la solución energética usar energía nuclear en vez de energías fósiles. Claro, a nivel de energía, pues sí, ¿no? Claro, es obvio, ¿no? Lo que pasa que, claro, la energía nuclear tiene problemas todavía más graves asociados, ¿no? Lo hemos visto con la central de Fukushima hace unos 10 años o así, ¿no? Que pasó, que claro, puede tener consecuencias muy graves para la humanidad, ¿no? O sea que no creo que sea posible, además si se hace en masa, ¿no? Poder tener una seguridad nuclear importante. Además que existe el problema de eliminar los residuos nucleares, ¿no? Entonces los residuos nucleares se meten en fosas marinas de gran profundidad y ahí se quedan o no se quedan porque se rompen bidones, lo que sea, se libera radioactividad. O sea que el tema radioactivo es importante porque o sea, es un efecto mortal. La radioactividad que no vemos, además, no podemos ni olerla, ni verla, ni nada, y es muy peligrosa. O sea que yo creo que ahí el problema es que el riesgo que hay con esta energía seguramente de momento no supera el beneficio que podemos sacar a nivel de no quemar combustible fósil, ¿no? Sí, el problema está en los residuos, ¿no? Ha habido intentos, algunos bastante avanzados, de bombardear los residuos con partículas, romper los núcleos esos y generar residuos, pero de corta vida. O sea, Yeah. residuos como los que pueda generar un hospital, por ejemplo, ¿no? Que son vidas más trabajables, en vez de los residuos de vidas geológicas, ¿no? De miles de años, de decenas de miles de años. Pero aún así queda el riesgo de que es una bomba atómica que vamos explotando poquito a poco, ¿no? Entonces, está la energía del hidrógeno, ¿no? La Eso, fusión la fusión. nuclear, que eso está siempre que viene, pero nunca llega, ¿no? Porque es extremadamente complicada la tecnología que se está desarrollando con ella. Mira, Paco Hernández
es otro de los organizadores de estos coloquios, te pregunta, está fuera en estos momentos y a través de su móvil ha seguido la charla. Y te pregunta si crees que es factible controlar o acabar con todos estos excesos de emisiones en un sistema que económicamente está controlado por el mercado. O sea, aquí o hay beneficios o no funciona nada. Y en este sistema, el hacer un cambio drástico en las tendencias tecnológicas o de tipo ambiental, pues supone un cambio en las balanzas de tipo financiero, ¿no? O sea, hay de industrias, etcétera. Hay industrias que hay que apagarlas, la del carbón en estos momentos está claro y vemos todos los problemas que hay con la minería del carbón. Cerrar una mina cuesta muchísimo y por otro lado, y cerrar térmicas pues también, las eléctricas se resisten, etcétera. ¿Hasta qué punto es factible en una economía de mercado que tenemos el llegar a convencer al mercado de que tiene que hacer un cambio como el que se está queriendo hacer? No lo sé, ese es el tema, es el tema, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que está en la naturaleza humana, incluso a lo mejor de la vida y todo, ¿no? Que reproducirse y más y más y más y más, ¿no? Y entonces esto lo hemos trasladado también a la sociedad, ¿no? No vemos como una cosa buena quedarnos como estamos. Todos queremos ganar más dinero, tener más propiedades, vivir con más, ¿no? Aunque sea para acumular, 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 ¿no? Claro, y esto, cuando los recursos son ilimitados, cuando hay limitación de recursos, pues vas haciendo, incrementando la población, incrementando los recursos que esa población necesita y no, claro, si de un mucho se coge una parte pequeña, pues mira, no pasa nada, ¿no? Pero cuando eso ya se llega, que estás cogiendo cada vez un mucho, 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 que están limitando los recursos, ahí es donde tenemos el problema, que es el problema actual desde hace ya años, pero ahora no. Claro, pero ahí el tema de la mentalidad, de cambiar esta mentalidad, de decir, no, no, tenemos que desarrollar un sistema social y económico que no esté basado en este incremento, ¿no? O sea, por ejemplo, cualquier país, si su tasa de crecimiento de producción, no sé qué, no incrementa un 1% anual, un 2% anual, o en China un 5% anual, pues es una catástrofe. Y no, es que, ¿por qué tiene que incrementarse? No, no tiene por qué incrementarse. De hecho, la mayoría de poblaciones, animales y vegetales, pues pasan fluctuaciones, ¿no? Pasan fluctuaciones, suben y bajan. Claro, en nuestro caso, población humana, no podemos moralmente pensar en una bajada de población, ¿no? Pero al menos lo que podemos pensar es un equilibrio, una estabilidad de la población, no aumentar, ¿no? Y sobre todo que esta población per cápita gaste más o menos lo mismo. Pero es cierto que esto pues, va en contra cómo tenemos montado el sistema de mercado, ¿no? Que todo es en beneficio, en beneficio, en beneficio, incrementar, ¿no? Y yo no tengo la varita mágica ni la solución a estas cosas, ¿no? Pero seguramente el entorno del planeta nos impondrá un cambio, ¿no? Igual que el COVID nos ha impuesto un cambio que hace un año y medio no podíamos ni imaginar, ¿no? Pues de alguna manera el planeta, la naturaleza, nos impondrá de una manera directa o indirecta este cambio, que todavía no sé socialmente y económicamente cómo va a ser o cómo lo podremos hacer, ¿no? Y no soy experto en este tema en absoluto, pero tendrá que ser. Aunque sí que hay gente que dice, bueno, es igual, cuando nos acabemos este planeta, nos cogemos los cohetes y nos vamos a otro planeta y así tendremos 2 planetas y más recursos y cada vez más, ¿no? Y bueno, hay gente que piensa así, pero yo creo que es un pensamiento muy, muy erróneo. Estoy totalmente de acuerdo. Es completamente ilógico pensar así. Ahora, la especie humana es muy, muy dúctil y como tú has mencionado con el COVID, nos hemos adaptado con mayor o menor gusto, pero nos hemos adaptado a cambios que no hubiéramos imaginado hace no mucho tiempo y aquí pues tendremos que adaptarnos, nos quedará más remedio. Mira, hay un tema muy interesante que plantea Cristina, que es el efecto de las corrientes. Ella lo que te pregunta es cómo afecta el cambio de corrientes marinas al fitoplancton, pero yo lo extendería no solo al fitoplancton,
sino al clima en sí. Porque si una corriente es como una máquina térmica, ¿no? Va de un polo frío a un polo caliente y es un río oceanográfico que va miles de kilómetros. Nada más que ver la corriente del Golfo, nace en el Golfo y sube hasta el norte de Noruega. Pero ahí tiene un polo frío y cuando se enfría el agua baja y pasa por debajo del mismo río, vuelve hasta el este. Pero si el Ártico se calienta, deja de haber un polo frío ahí y también puede cambiar. Y la corriente, como indica Cristina indirectamente, pues es un flujo de nutrientes y de elementos que son importantes para, en este caso que lo pregunta ella, para la vida del fitoplancton, pero también para el control del clima. Si se nos va a Groenlandia, Noruega entra en glaciación, poco menos. Correcto, sí, sí, el tema de las corrientes es importante, los físicos lo estudian, ¿no? Lo que se dice es que, bueno, como has mencionado tú, hay una especie de cinta transportadora de agua, ¿no? Que va desde zonas frías en el Ártico, donde se enfría el agua y baja, y se reparte por todo el océano y luego aflora en otras zonas esta agua fría que lleva nutrientes porque son aguas de profundidad, ¿no? Y que con el cambio climático esta cinta se movería más despacio, incluso en algunos sitios podía revertir la circulación, ¿no? Entonces esto sí, cambiaría completamente. Yo creo que los científicos no tienen claro cómo afectaría al fitoplancton en concreto, pero sí que si hay menos agua de fondo que se viene a la superficie, y esto pasa en las zonas que se llaman de upwelling, de afloramiento, hay grandes zonas de afloramiento, pues en la zona en los márgenes de los continentes, en los márgenes oeste de los continentes, como en California, en la zona de Perú, en la zona de las Canarias, etcétera, donde hay afloramientos, ¿no? O sea que el agua sube a superficie, esta es agua profunda con muchos nutrientes y ahí entra en contacto con la superficie donde hay luz y hay grandes producciones de fitoplancton y son zonas de pesca muy importantes, ¿no? Se produce mucha materia orgánica y toda la retrófica que se deriva de esto, ¿no? Pues claro, si toda esta cinta transportadora se debilita, pues en principio también el flujo hacia arriba será menor, ¿no? Entonces estas zonas en principio también sufrirán y habrá menos producción. Pero realmente yo no soy experto en este tema de la circulación de las grandes corrientes y no te sabría contestar muy específicamente. Muchas gracias. Mira, otra pregunta también muy interesante, que en este caso la hace Javier Sánchez, y pregunta ¿qué papel juega la acuicultura en todo este esquema? ¿El cultivo de especies es nocivo? Tengo entendido que forma parte de los planes de acción de apoyo de la Unión Europea. Yo añadiría que efectivamente para alimentar a la población la acuicultura es una aparente solución y está extendiéndose por todo el mundo. Yo he visto en Japón las gigantescas piscifactorías que tienen allí, tremendas. Pero claro, todo eso genera también una polución oceánica muy importante. Entonces, ¿hasta qué punto sería bueno el prescindir del rodaballo salvaje y tenerlo siempre de piscifactoría, porque tenemos suficiente suministro de piscifactoría, o buscar un equilibrio de otra manera? Bueno, como tú bien dices, la acuicultura está en aumento y está en todos los planes de todos los continentes, ¿no? Yo creo que alrededor del 50% del consumo de pescado ya proviene de acuicultura. Porque es que además es que las pesquerías naturales están decreciendo muchísimo. O sea, por mucho que tires la red, casi no hay peces ya que pescar, ¿no? Esto es una exageración, pero casi es así. En muchas pesquerías se han diezmado completamente y otras están al borde del colapso, ¿no? Entonces, claro, la acuicultura es como la agricultura intensiva en tierra, ¿no? Que produjo la revolución verde y alimentó a muchísimas personas, produjo grandes avances
económicos, sociales, poblacionales, etcétera, etcétera. Y ahora con la acuicultura va a ser, no creo que ya, o sea, nos va a alimentar de pescado, lo está haciendo, estamos comiendo más pescado, creo yo, a nivel medio de la población mundial, pero como la agricultura intensiva, pues que ha tenido sus consecuencias tremendas, ¿no? A nivel de polución, pesticidas, etcétera, etcétera, pues con la acuicultura tres cuartos de lo mismo, ¿no? Toda la zona, la acuicultura en general es en zonas costeras, en estas zonas costeras, claro, alimentar peces, pues no hay una eficiencia del 100% respecto a la comida que les echas, ¿no? Entonces, como mucho habrá una eficiencia del 10% o así, ¿no? O sea que el 90% es materia orgánica que se queda en el agua. Esto sí está en el fondo y no está muy movido por corrientes y tal y cual, pues producirá consumo por parte de bacterias, esto producirá menos oxígeno ahí, va a haber problemas de oxígeno. La acuicultura también es la producción intensiva, ¿no? Y como en cualquier ramadería también intensiva, se tiene que controlar pues, los brotes de enfermedades con medicamentos, a veces preventivos. Por tanto, lo que nos comemos también está muchas veces cargado de medicamentos, que no es lo mejor que podemos hacer en alimentación, etcétera, etcétera. O sea, tiene sus consecuencias negativas. Pero claro, o sea, es eso o pronto va a ser o no comer pescado, porque las pesquerías a nivel pesquería mundial se están acabando la gran mayoría, o comemos pescado de piscifactoría. Entonces, claro, últimamente yo creo que hay muchos intereses ahí también, ¿no? Ahora se está vendiendo mucho el tema del omega 3, que el pescado, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si es tan y tan necesario o no lo podemos también tomar con otros alimentos, ¿no? Sí, no paramos, ¿verdad? Sí, es muy de sociedad opulenta también. Sí, sí. Mira, sigues teniendo aplausos, ¿eh? O sea, no hay quien te... O sea, está continuamente dándote elogios, la charla como muy didáctica, muy accesible, eh, muy interesante, es una cosa muy común, todos lo mencionan. Hay aquí otra pregunta que no puedo identificar al que lo hace, que dice que las energías renovables contaminan poco y producen poco dióxido de carbono en la captación, pero siguen produciendo calor en su consumo. O sea, siempre seguiremos aumentando el calentamiento global. ¿Qué opinas de esto, no? Mira, no había pensado en esto, no sabría qué decirte. Es un tema interesante, ¿no? Claro, quizás, no lo sé. No lo sé. Yo Claro, creo, es como una nevera, ¿no? Claro, genera calor, ¿no? Aparte de claro, que la utilices para enfriar, ¿no? Lo que pero sí sabemos, por ejemplo, es que las ciudades tienen un efecto que se llama isla de calor. Y esto es debido a la estructura de la ciudad. En las ciudades, la temperatura, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pues aumenta un par o tres de grados, o incluso más, en el centro de la ciudad, depende cómo sea la estructura de la ciudad también y tal y cual, respecto a su entorno. O sea que por clima, por el entorno, tenía que tener una temperatura media, vamos a decir, en invierno, pues no sé, 6 grados, pues en el medio de la ciudad tenemos 8 9 grados, ¿no? 10 grados, ¿no? Eso se llama efecto por isla de calor, ¿no? Y claro, en parte esto es debido pues que en la ciudad pues usamos, pues calentamos, ese calor queda atrapado en las construcciones, en el cemento, las construcciones verticales pues no dejan escapar tanto calor para la atmósfera, etcétera, etcétera, no queda atrapado ahí, ¿no? También se generan nubes bajas que atrapan el calor, y esto se produce por la ciudad, ¿no? Y claro, ahora estaba pensando en este paralelismo con las máquinas, ¿no? Con las baterías y etcétera, que también generan calor. Yo no sé, esto lo tenía que mirar un ingeniero, ¿no? Si el balance es positivo o negativo respecto al incremento de CO2 y al calentamiento que esto produce derivado, ¿no? No lo sé. yo creo que, vamos a ver, el consumo existe con combustibles fósiles o con combustibles no contaminantes. Y ese calor se está produciendo sí o sí, utilices la fuente energética que utilices. Por lo tanto, el cambiar de un combustible fósil a un combustible no contaminante no modifica el consumo. A lo más puede aumentar un poco en el sentido de que pueda ser cada vez más extensivo, más,
pero sería solo el incremento de consumo lo que afectaría a la subida de temperatura, no al consumo en sí, porque no lo abre como nuevo el que existan energías no contaminantes. Ya existe. Sí, pero claro, el tema de los gases de efecto invernadero, claro, si se reduce, el calor emitido por la Tierra, ya sea natural o producido externamente, puede escapar, ¿no? Yo creo que al final el balance sería positivo, o sea, creo que sería positivo, ¿no? Es decir, reducir los gases de efecto invernadero al menos deja la atmósfera un poco libre para que el calor emitido desde la Tierra pueda salir, ¿no? Pueda salir del espacio. Yo creo que al final sería positivo. Sí, y el calor que emiten las centrales térmicas y montones Correcto, de elementos para producir el combustible fósil. correcto. Mira, Pedro Quílez te dice, la principal retroalimentación negativa es la energía que la superficie de la Tierra irradia hacia el espacio en forma de radiación infrarroja. De acuerdo con la ley de Stefan Boltzmann, si la temperatura absoluta medida en Kelvin se duplica, la energía radiativa aumenta por un factor de 16. Es decir, si sube la temperatura, se incrementa la relación, la liberación al espacio. Esto no lo entiendo muy bien. Es realimentación negativa lo que ocurriría. Bueno, esto sí, si no hay gases de efecto invernadero que captan y no dejan escapar esta radiación, ¿no? Esto si los gases de efecto invernadero son constantes y no cambian, ¿no? Pues claro. Pero si hay gases de efecto invernadero que captan esta energía, entonces no la dejan escapar. Muy bien, pues oye, Yo tampoco soy experto en este tema. claro, sí, no, se sale de la charla. Pues Francesc, yo creo que ya no entran más preguntas. Yo creo que no queda más que agradecerte muchísimo la charla que nos has dado y la paciencia que has tenido con todo el diálogo y con el coloquio. Por nuestra parte creo que ha sido muy interesante. Hay una unanimidad entre los asistentes de que la charla ha sido muy clara, muy seguible y muy interesante. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. No, a lo mejor he tenido la sensación que la hacía demasiado sencilla, no lo sé. Podía haber hablado mucho más de datos más puros y duros a nivel oceanográfico o mis propios estudios, etcétera, ¿no? Acerca de la turbulencia en el agua y tal y cual. Pero he pensado que a lo mejor con un público diverso era más interesante abordarlo por los temas que lo he abordado, ¿no? Y creo que hoy en día es importante en este sentido captar la atención del público con temas que sean un poco, que les toque un poco la sensibilidad también, ¿no? Porque así creo que haces que el público se interese más por estos temas, ¿no? Se va a casa pensando, ostras, es importante, ¿no? Esto del cambio global, los océanos y tal y cual. En vez de que sea una charla muy técnica, a lo mejor esa sensación a lo mejor se desvanece un poco, ¿no? Yo creo que la has enfocado perfectamente al espíritu del chateando con la ciencia. Pues muchas gracias. Lo has clavado. Son temas muy de actualidad, muy que tienen que estar en la sociedad, que ya están en la sociedad o que están entrando en la sociedad, contados por expertos, por científicos, por gente que sabe de lo que está hablando y que se adelanta o contrapone pues todas las riastras de fake news y de exageraciones y de gente que no contrasta de lo que habla, en fin, y genera pues perturbaciones de tipo alarmista y de otro tipo, ¿no? Yo creo que lo has enfocado perfectamente. Y eso no quiere decir que a mí personalmente no me hubiera gustado conocer un poco tus entresijos científicos, pero eso ya no, yo tengo que ceder esa parcela en beneficio de chateando con la ciencia. Ya hablaremos un día. He puesto algún dato por ahí, pero Sí, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Ha sido muy modesto.
Y no es fácil, ¿eh? Porque, vamos, yo he dado charlas y resistirse a no contar lo tuyo es muy difícil. Aquí hay muchos que están aplaudiendo el nivel, ¿eh? O sea, no, mucho mejor, tal cual lo has dado, etcétera, ¿no? O sea, que nos cuenta Pepe Luño y, en fin, otras gentes. O sea, la gente está realmente contenta con lo que has contado. Creo que lo que has contado tiene mucha importancia para el conocimiento social, para que la gente se impregne de este tipo de argumentaciones. Es riguroso todo lo que has contado, está contrastado y viene de fuentes muy sólidas. Sí. Es decir, reúne todos los requisitos y ha estado perfectamente, enfocada. Bueno, pues muchas gracias. Y si otro día quieres personalmente o queréis una charla más científica pura y dura, pues también encantado de hacerla. Un día que vaya por allí voy a visitarte al instituto y me lo Perfecto. cuentas. Muy bien, Francesc. Pues bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por estar en el coloquio y estar todo este tiempo. Gracias, Pedro. Y damos por finalizado esta conferencia. Buenas tardes a todos.